¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas situaciones se repiten en tu vida, incluso cuando dices pensar diferente? ¿Has notado cómo, a pesar de tus esfuerzos conscientes, hay resultados que parecen responder a algo más profundo, más silencioso, más persistente? La mayoría de las personas cree que crea su realidad con lo que dice, con lo que afirma en voz alta, con lo que intenta sostener de forma consciente. Creen que el pensamiento es solo aquello que se formula con palabras. Pero existe una fuerza mucho más determinante, más constante y más honesta que cualquier afirmación verbal. Es aquello que callas, aquello que no discutes, aquello que no cuestionas, pero sostienes internamente todos los días. Ese pensamiento silencioso no se anuncia, no pide permiso, no necesita atención consciente, simplemente opera, y lo hace con una precisión absoluta. Tu vida actual no es el resultado de lo que deseas ocasionalmente, sino de lo que sostienes internamente sin palabras, de ese diálogo interno que no se expresa, pero se repite, de esas conclusiones silenciosas que tomaste hace años y que siguen activas cada vez que enfrentas una decisión, una oportunidad o un límite. Aquí se revela la tensión central de este viaje. No es lo que dices lo que crea, es lo que callas con emoción. El pensamiento silencioso, no expresado ni observado, se convierte en creencia. La creencia se convierte en estado, y el estado se convierte en destino. La mente nunca está en silencio real. Incluso cuando no piensas de forma consciente, algo dentro está interpretando, evaluando, anticipando. Ese murmullo interno es el lenguaje más poderoso que existe, porque no pasa por el filtro de la lógica ni de la intención. Pasa directo al subconsciente. Y el subconsciente no discute, ejecuta. Cuando comienzas a mirar tu vida desde este lugar, algo se reacomoda por dentro. Dejas de luchar con la superficie. Dejas de exigirle al mundo que cambie. Empiezas a sospechar que hay una raíz invisible operando debajo de cada resultado visible. Este video no busca que hables más bonito, busca que escuches mejor, que observes con honestidad aquello que tu mente sostiene en silencio cuando nadie la interrumpe. Porque ahí, exactamente ahí, se está creando tu experiencia. Y para comprender por qué el silencio mental tiene tanto poder, primero hay que entender qué ocurre cuando la mente deja de hablar, pero no deja de sentir. La conversación interna que nunca se detiene. Existe una conversación que ocurre incluso cuando crees que no estás pensando. No tiene forma de palabras claras ni estructura lógica. No se expresa en frases completas. Se manifiesta como sensación, como expectativa, como una leve contracción o una calma constante. Ese diálogo silencioso nunca se detiene, y es el que más influye. La mente consciente habla de vez en cuando. El subconsciente, en cambio, escucha todo el tiempo. Aprende no de lo que dices una vez, sino de lo que repites internamente con emoción. Joseph Murphy lo explicó con una precisión que aún hoy resulta inquietante. El subconsciente acepta como verdad aquello que se siente real, no aquello que se declara correcto. Napoleon Hill lo confirmó al señalar que el pensamiento dominante, sostenido en silencio, termina convirtiéndose en experiencia. La neurociencia moderna respalda esta visión. El cerebro aprende por repetición emocional. Cuando una idea se acompaña de una emoción constante, se refuerza una ruta neuronal. Con el tiempo, esa ruta se vuelve automática. Ya no necesitas pensarla, se activa sola. Y cuando se activa sola, dirige tu percepción, tus decisiones y tus reacciones sin pedir permiso. Aquí ocurre un despertar profundo. Comprendes que el pensamiento más influyente no es el que eliges conscientemente, sino el que permites sin observar. Aquello que callas no se disuelve, se consolida, se vuelve señal, y la vida responde a esa señal con absoluta coherencia. Muchas personas intentan cambiar su realidad afirmando algo nuevo, pero sosteniendo en silencio una expectativa antigua. Dicen confiar, pero sienten duda. Dicen querer abundancia, pero habitan tensión. Dicen estar listos, pero esperan fracaso. El cuerpo no miente. El sistema nervioso revela la frecuencia real. Y esa frecuencia es la que crea. La espiritualidad aquí se vuelve concreta. El silencio no es vacío. Es información pura. Es el espacio donde la mente deja de mentir y el estado interno se vuelve visible. Lo que sientes cuando no hablas es lo que verdaderamente estás comunicando. Cuando empiezas a observar tu silencio,
No para juzgarlo, sino para reconocerlo. Algo cambia. Te das cuenta de que no necesitas controlar cada pensamiento. Necesitas traer conciencia a lo que se repite sin palabras, a las historias internas que aparecen cuando imaginas expansión, a las emociones que surgen cuando piensas en prosperidad, calma o libertad. Ese silencio es la base de tu vibración, y esa vibración es la base de tu experiencia. Pero si ese diálogo silencioso no nació al azar, si fue aprendido a lo largo del tiempo, entonces surge una pregunta inevitable, tan poderosa como liberadora. ¿De dónde nace ese silencio que hoy dirige tu vida? Memoria emocional, creencias ocultas y coherencia vibratoria. El silencio que hoy habitas no es casual. Fue aprendido. Se formó lentamente a partir de experiencias cargadas de emoción, de interpretaciones repetidas, de conclusiones tomadas cuando aún no tenías palabras para cuestionarlas. Ese proceso ocurrió en el lugar más influyente de tu mente, el subconsciente. El subconsciente no piensa en términos de verdad o error, piensa en términos de coherencia. Acepta como real aquello que se repite con suficiente intensidad emocional. Joseph Murphy lo expresó con claridad serena. Lo que sientes como verdadero, el subconsciente lo ejecuta. Napoleon Hill observó el mismo mecanismo cuando habló del pensamiento dominante sostenido en el tiempo. No es la idea ocasional la que crea, es la convicción silenciosa. La psicología moderna confirma esta dinámica. El cerebro refuerza lo familiar porque lo familiar se siente seguro. La neuroplasticidad no busca expansión, busca estabilidad. Por eso, incluso patrones que limitan pueden sentirse cómodos. Se vuelven el terreno conocido desde el cual interpretas el mundo. Así, el pasado no desaparece, se transforma en vibración presente. T. Harv Eker llamó a este proceso el plano mental interno. No se refiere a dinero, sino a asociaciones emocionales profundas. Si la abundancia fue asociada con conflicto, esfuerzo excesivo o pérdida, el sistema interno aprende a mantener distancia. Esther y Jerry Hicks lo explicaron como coherencia vibratoria. La vida no responde a lo que deseas conscientemente, sino al estado que sostienes sin cuestionar. Aquí ocurre un alivio profundo. Comprendes que muchas de tus experiencias no nacen del presente, sino de memorias emocionales silenciosas. No es que la vida no te escuche, es que responde con fidelidad a lo que tu silencio sostiene, a lo que tu cuerpo reconoce como normal, a lo que tu mente profunda considera coherente. Este entendimiento no busca señalar culpa, busca devolver poder, porque aquello que fue aprendido puede ser transformado, no desde la lucha ni desde la negación, sino desde la observación consciente. Cuando una creencia es vista con claridad, comienza a perder fuerza. Cuando una emoción es sentida sin resistencia, empieza a reorganizarse. Michael J. Lozier habló de coherencia vibratoria como el punto donde pensamiento, emoción y expectativa se alinean. Cuando esa alineación ocurre de forma inconsciente, el destino parece automático. Pero cuando la alineación se vuelve consciente, algo se abre. El silencio deja de ser una prisión y comienza a convertirse en espacio de elección. Observar tu silencio es observar tu programación. Escuchar lo que no dices es escuchar lo que verdaderamente crees. Y en ese acto de escucha honesta, sin juicio, se produce el primer cambio real, porque si el silencio fue aprendido, entonces también puede ser elegido de nuevo. Y ahí se abre un punto decisivo en este viaje interior, un momento donde el silencio deja de ser automático y comienza a volverse consciente. Intención, enfoque y reprogramación interna. Llega un momento en el que la transformación deja de depender de nuevas ideas y comienza a depender de una nueva relación con el silencio. No el silencio como ausencia de pensamiento, sino como presencia consciente. El punto donde dejas de reaccionar automáticamente a lo que surge dentro y empiezas a observarlo con claridad serena. Aquí ocurre el giro más importante. El silencio ya no es un espacio donde las creencias operan sin ser vistas. Se convierte en un espacio de elección. Wayne Dyer habló de la intención como una fuerza que no empuja, sino que orienta. No se trata de imponer pensamientos positivos, sino de dirigir la conciencia hacia un estado más amplio y más honesto. La intención auténtica no hace ruido, ordena. La neurociencia lo explica con precisión. La atención consciente crea nuevas rutas neuronales.
Cuando observas un pensamiento sin identificarte con él, introduces una pausa, y esa pausa cambia el circuito. El cerebro deja de reforzar la reacción automática y comienza a registrar una alternativa. Con repetición, esa alternativa se vuelve familiar, y lo familiar, con el tiempo, se convierte en estado. Tony Robbins lo expresó al hablar del estado emocional dominante. No vives según lo que piensas una vez, sino según el estado que sostienes la mayor parte del tiempo. Cuando el silencio se vuelve consciente, ese estado comienza a estabilizarse. Ya no es una reacción heredada, es una elección entrenada. Reprogramar no es pelear con lo que aparece en la mente, es iluminarlo. Es permitir que el pensamiento exista sin darle autoridad. Es sentir la emoción sin convertirla en identidad. Cuando el silencio interno se observa con amabilidad y firmeza, la vibración comienza a cambiar sin esfuerzo. Aquí se produce el clic. Comprendes que no necesitas llenar el silencio con afirmaciones constantes. Necesitas limpiar el silencio de automatismos. Cuando el ruido interno se ordena, la frecuencia se eleva naturalmente, no por euforia, sino por coherencia, no por control, sino por claridad. La visualización, en este nivel, deja de ser un escape, se convierte en un ensayo interno tranquilo. El cuerpo aprende a habitar una versión más amplia de ti mismo sin entrar en alerta. Y cuando el cuerpo se siente seguro, la mente deja de sabotear. La acción surge precisa, sin prisa. Cuando el silencio se vuelve consciente, algo profundo se estabiliza. Ya no reaccionas desde el pasado, respondes desde presencia, y esa presencia cambia la señal que emites al mundo. Y cuando esa nueva señal se sostiene, la realidad comienza a responder sin que tengas que insistir. La prosperidad, como reflejo del silencio interno. Cuando el silencio se vuelve consciente y estable, algo esencial cambia en la forma en que la vida responde. Ya no creas desde el ruido de la urgencia ni desde la tensión del deseo. Creas desde la quietud. Y la quietud no es pasividad, es coherencia profunda. Es el estado en el que pensamiento, emoción y presencia dejan de contradecirse. La prosperidad, vista desde aquí, deja de ser un objetivo que se persigue con ansiedad. Se revela como un reflejo fiel del silencio que habitas. No llega porque pidas más fuerte, sino porque ya no estás emitiendo señales internas de carencia. La vida no responde a la necesidad, responde a la suficiencia. Responde al estado que no compite, no se justifica, no se apresura. La gratitud, en este nivel, no es una técnica, es una consecuencia natural. Cuando el silencio interno está ordenado, la mente reconoce lo que ya es suficiente. Desde la neurociencia, la gratitud regula el sistema nervioso y estabiliza la percepción. Desde las leyes universales, comunica coherencia. Y la coherencia siempre atrae experiencias que la confirman. La visualización deja de ser una fantasía impulsiva, se convierte en un ensayo silencioso del futuro. El cuerpo aprende a habitar una realidad antes de verla manifestarse, y cuando el cuerpo aprende, la mente deja de resistir. La acción inspirada surge con precisión, no con prisa. No hay lucha, hay respuesta. Joseph Murphy habló de permitir que el subconsciente trabaje sin interferencia. Napoleon Hill lo llamó fe organizada. Wayne Dyer lo expresó como alineación con la intención. Todos señalaron la misma verdad. Cuando el silencio interno es claro, la realidad se reorganiza sola. Aquí ocurre una comprensión final. No todo pensamiento crea, solo crea aquello que se sostiene en silencio con convicción. El destino deja de verse como algo externo que hay que conquistar. Se reconoce como una resonancia interna que se refleja con fidelidad. Cuando creas desde la quietud, el ruido pierde poder. La comparación se disuelve. La prisa se apaga. No porque hayas renunciado a crecer, sino porque ahora creces desde un lugar más verdadero, desde un silencio que no teme expandirse. Y en ese punto, el futuro deja de ser una preocupación, se convierte en una consecuencia natural de tu estado presente. El silencio que habla con el universo. Finalmente, hay un punto donde toda explicación se vuelve innecesaria. Un punto en el que la mente deja de analizar, de comparar, de anticipar, y algo más profundo toma el lugar. Ese punto no es una idea, es una experiencia interna. Es el silencio consciente. Durante mucho tiempo creíste que crear significaba hablar más, pensar más,
intentar más, que el poder estaba en formular mejor tus deseos, en repetir afirmaciones con mayor intensidad, en empujar la realidad hasta que se diera. Pero la verdad es más simple y más profunda. La vida no responde al ruido, responde a la coherencia. Lo que callas, creas. No porque el universo escuche palabras, sino porque responde a estados. El pensamiento silencioso es el lenguaje más honesto que existe. No se disfraza, no se corrige, no busca convencer. Simplemente es. Y precisamente por eso tiene poder. Porque nace de la identidad real que habitas cuando nadie te observa, de la emoción que sostienes cuando no intentas cambiarla, de la expectativa que vive en tu cuerpo antes de cualquier decisión. Cuando eliges tu silencio con conciencia, algo se reorganiza por dentro. La mente deja de pelear con el presente, el cuerpo deja de anticipar amenaza, la emoción se estabiliza, y en esa estabilidad aparece una sensación nueva, confianza silenciosa, no la confianza que necesita pruebas, sino la que nace de estar alineado. Aquí comprendes que el universo nunca estuvo en contra ni a favor. Siempre estuvo reflejando lo que tu silencio sostenía, reflejando lo que tu sistema interno consideraba normal, posible, coherente. Y cuando ese silencio cambia, el reflejo cambia también, sin esfuerzo, sin drama, sin lucha. No necesitas controlar cada pensamiento. No necesitas eliminar toda duda. Solo necesitas escuchar con honestidad aquello que se repite dentro de ti cuando todo se aquieta. Ese silencio es tu verdadero punto de creación. Ese silencio es tu vibración más pura. Ese silencio es la raíz de tu destino. Permanece unos instantes ahí. Respira sin expectativa. Siente el espacio interno que aparece cuando no empujas, cuando no huyes, cuando no te exiges ser diferente. En ese espacio, la vida comienza a responder de otra manera, no porque hayas pedido algo nuevo, sino porque ahora hablas el mismo idioma que la realidad. Entrena tu mente, expande tu riqueza, poder en la claridad, paz en la prosperidad, luz en el pensamiento.